sea lo mejor. Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos junto con ustedes ya una vez más en esta jornada de Razones de Estado, día viernes, en donde vamos a analizar distintos tópicos de la política nacional y también de la política internacional. Pero para ello vamos a saludar como siempre a quien nos acompaña en estos espacios de análisis y de opinión aquí en Madero FM, la Fuerza del Norte, como es el caso del cientista político y doctor en comunicaciones, Percival Madero, a quien saludamos. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días, distinguidos auditores y televidentes. Un saludo cordial y afectuoso para ustedes, como siempre, particularmente en esta primera semana que concluimos de nuestra octava temporada aquí en Razones de Estado. Así es que, para conversar de temas que son claramente necesarios poder abordar, para darles una profundidad, para hablar de ellos, a propósito de las consecuencias que traen muchas de esas cosas que pasan a veces desapercibidas y es necesario detenerse para poder asumir también otras miradas y otras visiones que por esta vorágine del día muchas veces pasan las noticias, pasan los hechos y van quedando ahí como durmiendo el sueño de los justos, cuando es necesario muchas veces retomar esos temas y hablarlo en función de las, yo diría, Aldo, distinguidos auditores, en función de, yo diría, de lo que es mejor es para nuestro país, para nuestra república. Ciertamente, uno de estos temas que van prácticamente durmiendo el sueño de los justos, don Percival, tiene fundamentalmente que ver con esta suerte de dicotomía ideológica que se está viviendo, sobre todo en la izquierda, debido a esta definición por la seguridad pública. Algunos apuestan por que regresen, porque vayan los militares a las calles, otros ayer dijeron muy alterados que no podían hacerlo, pero también tenemos un tercer punto que usted dejó entrever en un comentario en el día de ayer y que tiene que ver precisamente con las elecciones de alcaldes y gobernadores de este mes de octubre, que fundamentalmente parece que para allá está apuntando la petición desesperada de muchos de que las comunas recuperen el orden. Bueno, el tema de la seguridad pública es un tema que nos compete claramente, porque hoy día no podemos decir, y ahí estamos en abierta, yo diría, contradicción con el presidente Boric, que dice que estamos mejor. No sé en qué país vive el presidente Boric, pero obviamente que no estamos mejor. Pregúntele a la gente, a cualquier persona, o echen un vistacito a las encuestas. Aquí hay un problema que es serio y que es profundo. Y tiene que ver con que si nosotros no los abordamos correctamente, va a ser un tema que nos va a traer más problemas, dificultades, y en algunos casos estas dificultades van a ser irreversibles. Entendemos que hay en los sectores de izquierda un cierto tirre frente al tema, digamos, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, investigaciones. No está de más decir que el gobierno anterior se ensañó con los Carabineros al punto de encontrarle que todo estaba mal hecho y que había que reformularlo completo, entero. Y las consecuencias de eso no solamente tienen que ver con la cosa política contra los uniformes, tiene que ver, a mi juicio, con la forma en cómo nosotros establecemos los criterios de seguridad interna en el Estado. Y hoy día es cuestión que cualquiera de nosotros, Aldo, distinguidos auditores, ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, digamos, ustedes chilenos en general, que salen a la calle y no se encuentran a nadie después de las 9, 10 de la noche, porque las calles están vacías. Si eso es estar mejor, o sea, yo creo que ahí hay una gran diferencia y un gran plano de discusión. Pero la gente se esconde por temor. Y hoy día toda la evidencia apunta que ese temor es absolutamente razonable, porque no hay día que no pase un hecho, digamos, potente, delictuoso, sobre todo que hay circunstancias que hacen aconsejable, más bien, diría yo, retirarse pronto de los centros de las ciudades, justamente porque el lumpen o la delincuencia
no dejó o se ganó las calles. O sea, la democracia le cedió espacios a estos canallas. En consecuencia, también hay ahí un factor que nosotros debiéramos profundizar bastante mejor, en el sentido de que esto se hace cada vez más irreversible. Si nosotros vemos las cifras y sacamos una fotografía de lo que era nuestro país hace tal vez 20 años atrás, hace 10 años atrás, hace 5 años atrás o hace 2 años atrás, veríamos con asombro que la influencia del crimen organizado y la influencia de la delincuencia es enorme. Los avances son sustantivos. Y sobre todo porque hay en esto, distinguidos auditores y televidentes, un dejar hacer. Y ese dejar hacer tiene que ver con razones, y eso es lo que les molesta a muchos, tiene que ver con razones ideológicas. Acá lo que importa en el objetivo central es destruir al Estado. Ojalá empobrecerlo. Y en el fondo para que sea irreversible en la forma de la pobreza y también la forma de la inseguridad. Veíamos con asombro cómo el presidente trasandino, Milei, ha establecido un criterio distinto respecto de cuánto le va a costar salir de casi de cerca del 200% de inflación y ahora con cerca bordeando ya el 56-58% de pobreza. La gracia de sectores políticos que nosotros no nos damos cuenta es establecer criterios para debilitar el Estado, desestabilizarlo para que sea más fácil gobernarlo. Porque cuando usted tiene una sociedad que mendiga el pan, cuando tiene una sociedad que va a golpear las puertas del Estado para que le solucionen sus problemas siempre, y a su vez en el Estado tiene sentado a sátrapas que lo que quieren es gobernar por el hambre, usted mire hacia el lado y échele un vistazo a los partidos o a los países que aplauden los que nos gobiernan. Y se da cuenta que en todos hay una pobreza irreversible y sobre todo hay una situación que hace que el aparato armado de esos países, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de Venezuela, estén al servicio del gobierno dictatorial que hoy día les gobierna. Esos son los aplausos y para allá vamos. No podemos esperar, y eso ustedes lo deben entender bien, distinguidos auditores y televidentes, que esto cambie y de repente les baje así como las ganas de tener emprendedores o les ganas de tener empresarios. Eso es una frase lírica, pero en definitiva eso no es así. O empresarios chiquititos, medianos, que vivan de cuestiones del Estado. Y eso obviamente es para el manejo político de aquellos que pretenden emprender con fuentes de trabajo o de financiamiento estatal, cuando todos sabemos que eso es una quimera y sobre todo porque después de hacer los trabajos en muchos casos el Estado no paga y los quiebra. En consecuencia, el tema ideológico político que hay detrás de esto es un tema que a nosotros se nos escapa en la vorágine del día a día. Pero nosotros acá en Razones de Estado no se nos van esos detalles, porque conocemos la operativa del poder y los objetivos ideológicos que hay detrás de ello. Aquí lo que se trata, claramente, es de debilitar al Estado, como lo hemos señalado en otras oportunidades, para que sea más fácil tomarlo. No está de más decir que en este gobierno, que Boris, no sé qué va a vivir, pero dice que estamos mejor, le metió 100.000 personas más al Estado. Le repito la cifra, 100.000 personas. Y eso, en una clase política bastante debilona, que debieran salir a gritar el escándalo, lo tenemos callado y me refiero a los personeros políticos de la derecha y la centro-derecha. Transversalmente tenemos muchas responsabilidades frente a lo que ha sido el crimen organizado y la delincuencia. Jueces que rayan en la corrupción, que dejan en libertad o que dan a conocer los nombres de los agentes que nos han servido, por ejemplo, para tomar presos a los
integrantes del Tenderagua, lo hemos visto recién en un juez, en un fiscal del norte de nuestro país. Otros que los autorizan a llamadas desde las cárceles internamente. Y así suma y sigue. Entonces, claramente tenemos un bosquejo ideológico político que lo que busca es depreciar, desestabilizar y minimizar la función del Estado. Y eso claramente hay que observarlo con mucha paciencia, pero también con mucha sagacidad. A nosotros, los medios de comunicación, muchas veces pecamos de ingenuos, pero aquí en Razones de Estado no somos ingenuos. Sabemos perfectamente los objetivos que se buscan. Y la idea, más allá de empobrecer a los pueblos, porque en eso los que hoy día nos gobiernan son especialistas, donde gobiernan, empobrecen a sus pueblos, no de capricho, han huido más de 8 millones de personas de Venezuela, muchos de ellos acá en Chile, y claramente exportan su modelito ya ideológico político. Y esa exportación está también acá en Chile. No nos olvidemos que hay personas que aplauden a esos gobiernos que empobrecen y quisieran parecerse a ellos, es decir, empobrecer a los chilenos para que sea más fácil organizarlo, para que sea más fácil tomarse el poder. Ese es el punto. Que hay grandilocuencia, que hay inexactitudes en lo que estoy diciendo. La idea es más bien entender que el argumento y el dato, la evidencia, respalda lo que estoy diciendo. Lo demás podría ser ideologismo. ¿Ya? Algunos que nos escuchan y nos comentan claramente no están de acuerdo en la generalidad a lo que nosotros estamos hablando acá respecto de lo que es sectores marxistas. Pero toda la evidencia apunta a aquello. No de casualidad se les cayó el modelito en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No de casualidad se les cayó el modelito con el muro de Berlín. Haciendo un poquito de memoria, Berlín comunista y Berlín occidental. Curiosamente, de la Alemania comunista querían arrancar a la otra Alemania, la Alemania liberal. Nunca hubo nadie que quisiera arrancarse de la Alemania, de la Alemania liberal a la Alemania comunista. Nunca. De nosotros está lleno de ejemplos. Y aquí pasa lo mismo, el modelito, a lo que buscan y quienes representan a ese modelo. Particularmente los partidos políticos que están detrás y sobre todo porque hoy día viene una gran oferta de candidatos que lo van a hacer los partidos políticos transversalmente y hay que mirarlos con lupa para que no se repitan casos como el de las fundaciones truchas, por ejemplo, que se organizaron para robarle al Estado. Claramente, ha quedado un poquito más de lejos, acá más, ya se habla menos de eso, pero ahí están. Está clarito lo que pasó y está en investigación muchas situaciones. Que, digamos, embadurnó y mosqueó a fundaciones que hacen lo correcto, que hacen lo adecuado y que no profitan de los recursos públicos y tampoco viven de ellos. En consecuencia, aquí el tema del crimen organizado tiene un patrón, tiene un orden y tiene un apoyo. Aquí, a mi juicio, hay que establecer distintos métodos para poder mirar con cierta exactitud lo que está ocurriendo. Y por supuesto que el modelo ideológico de los quienes nos gobiernan, que ayer trataron de destruir completamente a Carabineros, nunca nos olvidemos de eso, jamás. Aplaudieron a las primeras líneas, metieron presos a muchos de que andaban, carabineros y, personal policial, presos por tratar de mantener el orden, en algunos casos con excesos, es verdad, pero el orden no es un tema que se improvise, es un tema que se debe actuar frente a la flagrancia de desorden y de corruptela. El punto está, distinguidos auditores, que ahora vienen las elecciones. Y esos que arrancaron de las plazas y de las calles temprano porque miedo a ser asaltados, delinquidos, hoy día van a votar. Y hoy día se apuran y resulta que, por decir que, mire, la seguridad en mi comuna es desastrosa, pido por favor que los militares nos ayuden. ¿Ya? Los mismos que ayer decían
que no se aceptaban y era imposible tener militares en las calles para custodiar el orden público. En muchas partes el orden público, lo he visto con mis ojos, digamos. O sea, fuera de la Catedral de Notre Dame, en París, o fuera de Roma, en el Capitolio, hay fuerzas armadas con metralletas, o sea, armas de guerra. En las principales plazas de Italia así ocurre. En consecuencia, aquí ese atirre que tenemos para poder mostrar a una fuerza armada, como decía ayer un alcalde comunista, que señalaba que le daba miedo o tenía temor con los militares en las calles, ese es el objetivo político. Por eso hoy día, en la macrozona sur, a propósito del crimen organizado que hay en ese sector, claramente se establecen criterios para que las Fuerzas Armadas participen, pero participen, a mi juicio, en un papel totalmente terciario, o sea, sin ninguna significancia. A mi juicio, Aldo, distinguidos auditores también, aquí la profundidad del problema del crimen organizado tiene que ver con circunstancias que nos gritan en la cara lo que está pasando. Nosotros los chilenos y chilenas, la verdad es que somos bastante dejados en muchas cosas, pero a nadie le debe llamar la atención o le debe llevar a dudas que el ejemplo de lo ocurrido recientemente, a propósito del asesinato de un refugiado político en Chile, con agentes extranjeros que llegaron a Chile a asesinarlo, eso da cuenta de que mañana cualquier persona, los comunes y corrientes, como nosotros, o también un ministro, un juez, o tal vez un presidente de la República, podría verse constreñido al mismo efecto. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? Se pasó la noticia, ¿verdad? Ya lo encontraron. Hoy día sabemos que son venezolanos los que estuvieron detrás. No sabemos, dicen, con qué elementos. Algunos han llegado a colocar sobre la mesa la tesis del autosecuestro. O sea, que el teniente venezolano refugiado político en Chile se habría autosecuestrado. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Y hoy día tenemos fuerzas en nuestro propio país, autoridades políticas, que dicen que cuando hay que contrarrestar la fuerza gradual de la violencia, hay que ir a preguntarle si acaso la persona, o si acaso pueden o no aplicar el orden dependiendo de quién tengan al frente. Ese tema es extremadamente, delicado, porque de alguna manera resiente las capacidades de las policías y de las Fuerzas Armadas a poder colocar orden. ¿Se imaginan ustedes a quienes están colocando barricadas o quemando iglesias o asesinando o quemando vivos? ¿Le van a ir a preguntar, señor, usted, pertenece a alguna cultura sexual distinta? ¿O usted, está embarazada? Aquí, distinguidos auditores, hay que poner más atención con las cosas que están ocurriendo. Sobre todo, saben, a mi juicio, Aldo, distinguidos auditores, porque hay un problema. Y el problema es que vienen las elecciones políticas ahora. Por eso que Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, que ayer le prendía velitas a todo lo que fuera a destruir a Carabineros, digámoslo así, ¿no es cierto? Porque era así. Bodanovich, Boric, Vallejo, Jackson y tantos más de esos lotes, que hacían todo lo posible por desprestigiar la acción de recuperación de orden de Carabineros. Hoy día, y de Fuerzas Armadas, hoy día van a rogarles que por favor les ayuden. ¿Y saben por qué? Yo tengo una tesis. Porque hoy día ya huelen que el tema se les viene muy difícil. ¿Cuántas veces fue el alcalde de Puente Alto, Codina, o el alcalde de, estoy hablando ahí de la Florida, Carter, que fueron a pedir apoyo al gobierno para colocar militares en las calles, en los estados críticos, para poder, ayudarle a Carabineros a controlar el orden público? Y les dijeron que no estaba en los anuncios. Y ahora resulta, porque sale Tomás Bodanovich de sectores del Frente Amplio, o sea, hoy día se abren justamente así, sí, no nos parece mala la idea. Y no es que sea una cuestión que tengan sentimientos que se ven, porque la gente le está diciendo que no están haciendo nada respecto de, el crimen organizado y la delincuencia. Y salen de repente que hemos hecho 50 leyes, que hemos comprado más vehículos. Oiga, lo único que están haciendo es reemplazar lo que hicieron pedazos el año 2018, 19. Pero por sobre todo,
Aquí lo que pasa, a mi juicio, Aldo y distinguidos auditores, que se viene un tsunami, yo lo veo de mi sector, digamos, de mi posición de analista, ¿ya? De lo que está hoy día ocurriendo frente a esta enorme, digamos, vorágine que se vean para no respaldar a los candidatos que aplaudieron y que aplauden al crimen organizado. ¿Y quiénes aplauden al crimen organizado para ser concretos y para ser claros? El crimen organizado, lo que ha pasado con esta mafia de agentes venezolanos que vinieron a asesinarnos a un refugiado político en nuestras narices, ¿ya? Ese es crimen organizado, ¿o no? ¿Quiénes aplauden aquello? Bueno, ahí tienen a Lautaro Carmona, ¿ya? Y tienen a muchos, ¿ya?, que hoy día de ese lote ya haciendo exactamente lo mismo. En consecuencia, lo que aquí se está previendo es que eso va a tener un castigo político. Y hoy día por eso que a mi juicio, digamos, yendo a la cola de Tomás Bodanovich, digamos, del alcalde de Maipú, hoy día lo que se está tratando de hacer es que efectivamente, por favor, denos militares para poder establecer. ¿Y qué dicen los militares? Lo hablábamos ayer, Aldo, en el comentario de ayer, en el análisis de ayer. Decíamos que los militares no es que no tengan preparación para eso. Eso a mi juicio, es una verdad a medias, o una mentira a medias. Están preparados para eso, no hay ninguna duda. Lo que pasa que esto no es una cosa, en lo militar no se parlamenta, el objetivo es ese y el objetivo se consigue. Las consecuencias de cómo el objetivo se dio, ese es otro carril. Pero hoy día la ciudadanía, como lo dicen todas las encuestas, hoy día grita por seguridad. Y ese grito de seguridad se va a manifestar en las urnas, votando a favor de quienes han estado siempre por esto y en contra, ¿ya?, de aquellos sectores que hicieron de la depreciación del Estado, hicieron de las canalladas contra Carabineros y las Fuerzas Armadas un tema de vida o muerte. Si nosotros tenemos autoridades que aplauden la violencia política, que la respaldan, que la apoyan y sobre todo, en muchos casos, que la financian, hoy día la respuesta, a mi juicio, electoral va a ser contundente. Y en eso están desesperados. Por eso la acción de Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, que lo han seguido un montón de otros alcaldes hoy día de su sector político, Frente Amplio, a pedir lo mismo. Es decir, hoy día se han dado cuenta que lo que ayer hicieron para desestabilizar a Carabineros particularmente, hoy día no les dio resultados. Y tenemos un Carabinero hoy día que no se quiere pertenecer a esas ramas, hay un 40% de gente que le falta a Carabineros, las Fuerzas Armadas tienen que colaborar ahí, pero con condiciones. Obviamente, esta cuestión, nuestras Fuerzas Armadas no están para la chacota, aunque ya lo han estado, porque ya le damos balas de salva en la macrozona sur para eso. Y termino diciendo, Aldo, que a mi juicio, este es un tema muy recurrente que requiere que usted, señor, usted, señora, lo converse con sus próximos, con sus familiares, con sus vecinos, con la gente donde trabaja. Porque en definitiva es decir, a ver, ¿a quién le vamos a entregar el voto en la próxima oportunidad? Y saber si esto, finalmente, a la luz de lo que dice el presidente Boric, que estamos mejor, es decir, pareciera ser que el presidente Boric no vive acá, vive en sus entelequias ideológicas, pero obviamente que no estamos mejor. Mire la salud, mire la educación, 3.000 niños sin clase porque no lo encuentran en colegio. Mire la seguridad, creo que estábamos hablando, ¿ya? Mire para donde mire, ¿ya?, el tema es malo, ¿ya? Es, yo diría que en muchos casos horroroso. Mire la economía. En consecuencia, hay muchos temas que ver, es un tema de largas reflexiones porque este año tenemos elecciones políticas y estos son, a mi juicio, antecedentes que tampoco acá, Aldo, y un tema muy importante, la derecha y la centro-derecha no se puede hacer la lesa. Porque en definitiva, claro, esto aparece como crítica solo a la izquierda. No, desde acá de Razones de Estado la mirada es de poder para una república más potente, más grande, más fuerte. Por eso que nuestra élite, incluida la de la derecha y la izquierda, tienen que tener condiciones y se ponen a pelear por cuestiones menores ahí en
en Las Condes, que quiere ir a una candidata independiente, bueno, lo que sea, pero también tienen que asumir que estos antecedentes también les tocan a ellos, en el sentido que ellos tienen que también poner a mejor gente para cuando llegue el momento de poder levantar la voz, la levanten con más fuerza, porque ahora parece que estuvieran todos así como agripados, porque la verdad que no los veo gritando fuerte respecto a lo que ocurre, y yo creo que esto va a ser un fin de semana, Aldo, para la reflexión, para que todos entendamos qué es lo que hay detrás de estas consecuencias que estamos viviendo, particularmente con un crimen organizado desatado, y sobre todo con una delincuencia que parece ser hacer de la suya sin ningún respeto, sin ningún miedo a la institucionalidad y a nuestras leyes, Aldo. Un detalle más a la mesa, don Percival, para reflexionar, puesto que muchos personeros de gobierno y también parlamentarios oficialistas que no están de acuerdo con la salida de los militares a las calles, señalan que es necesario primero aprobar la ley de infraestructura crítica. Pero para hacer un poquito de buena memoria, esta ley de infraestructura crítica fue presentada por el gobierno del expresidente Piñera en pleno estallido delictual y fue rechazada por los mismos que ahora están pidiendo que esta ley se apruebe. O sea, hay que ver la cantidad de volteretas que se están viviendo en pro de una funcionalidad electoral. Así es, la evidencia apunta y bueno, los chilenos y chilenas saben perfectamente, porque en general hay mucha sagacidad tras eso, que eso que tú acabas de señalar obviamente es cierto. Es decir, aquí tenemos un problema muy claro respecto de que esta cuestión es nada más que por una conveniencia política, dado que claramente se observa que esto va a traer un castigo, a mi juicio, ejemplar a quienes aplaudieron denodadamente la violencia y sobre todo a quienes finalmente desperfilaron la acción policial en muchos años mientras ellos eran oposición. Gracias, Aldo. Exactamente, don Percival. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias. Y nos vamos a reencontrar en Razones de Estado, edición en directo el próximo lunes a las 9 de la mañana. Y usted sigue la sintonía de Madero FM, La Fuerza del Norte. Seguimos con más programación. No nos deje. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te